Aquí estamos en una porción muy interesante de las Escrituras, una porción muy interesante del libro de Éxodo. Estamos estudiando el tabernáculo. Y estamos viendo cómo el tabernáculo de alguna manera era un presagio de lo que iba a ser Jesucristo cuando viniera a la tierra. Y cómo el tabernáculo está lleno de simbolismo que nos ayuda a ver cómo el Señor, cómo Dios había planeado que Jesucristo viniera a esta tierra a pagar por los pecados de la humanidad. Y cómo a través de Él es que podemos tener salvación y podemos lograr que se abra, ¿verdad?, las ventanas del cielo, que se abra el trono, el salón del trono de gracia del Señor para poder acercarnos a Él. La semana pasada el estudio del tabernáculo en Éxodo comienza desde el lugar más adentro del tabernáculo hacia afuera. Hay personas que toman el estudio del tabernáculo de afuera hacia adentro, pero nosotros, porque estudiamos versículo a versículo, lo vamos a tomar en el mismo orden en el que Éxodo nos lo presenta. Y luego, cuando lleguemos ya al final, vamos a envolverlo todo yéndonos en forma invertida rápidamente para ver lo que ha estado sucediendo. La semana pasada hablamos del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era básicamente una tienda que Dios mandó a los judíos que construyeran en el desierto. Una tienda en la que Él iba a poner su presencia y en la cual Él se iba a manifestar a ellos. Ahora vimos una imagen de un tabernáculo en donde estaba cayendo una llama de fuego, como un pilar de fuego dentro del tabernáculo. Bueno, eso es lo que sucedía cuando la gloria, el Shekinah de Dios caía sobre el tabernáculo. El tabernáculo se compone de dos partes. La parte de la entrada del tabernáculo, como hasta este lugar, se llama el lugar santo. Ahí entraban todo tipo de sacerdotes que servían en diferentes ocasiones y hacían diferentes cosas. Pero luego la parte posterior del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente podía entrar una vez al año. Sí, de hecho, los comentaristas dicen que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y en el vestido del sumo sacerdote tenía campanitas en la bastilla. Porque y luego entraba con una cuerda amarrada al tobillo. ¿Por qué entraba así? Porque si el sacerdote entraba de una manera indigna o hacía algo que Dios no le había mandado, Dios inmediatamente lo mataba. Y entonces cuando veían que las campanitas no sonaban, inmediatamente el pensamiento es: algo le pasó. ¿Y qué hacían? Tomaban la soga y lo sacaban. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, porque no puede tener contacto con el pecado, porque no puede tener contacto con lo inmundo, porque no puede tener contacto con nada que esté contaminado por el mundo. Entonces el Señor Señor es un Dios santo y tenía ese lugar santísimo en el cual iba a comunicarse directamente con el sacerdote. Entonces, detrás del velo en donde está el lugar santo, hablamos acerca del arca del testimonio. Si ustedes se acuerdan, hablamos acerca del arca del testimonio, el arca del pacto, según sea el caso, según se le llame, ¿verdad? Y vimos cómo el arca del pacto consiste de esta parte que está aquí donde está el punto rojo hacia abajo. Ese es el arca del pacto. El arca del pacto es donde se iban a poner las tablas de los 10 mandamientos, se iba a poner parte del pan que Dios les dio en el desierto, el maná, se iba a poner también la vara que floreció, la vara de Aarón que floreció, y se iban a guardar ahí como un testimonio básicamente de todo lo que Dios había hecho por el pueblo judío. Sí, en el arca del testimonio de nuevo estaban las tablas de la ley, ¿verdad? La transgresión de la ley demandaba la muerte de transgresor. ¿Okay? Y vamos a ver más adelante, cuando el Señor le dé las primeras tablas a Moisés, vamos a ver cómo para cuando bajó del monte Sinaí, ya el pueblo ya se había envuelto en idolatría, ya había desobedecido a Dios y Dios se enojó mucho con ellos y Moisés aventó las tablas y se quebraron. Bueno, pues Dios le dijo que las pusiera en el arca.
Y de nuevo, el arca del testimonio, entonces estaban estas tablas de la ley. La transgresión de la ley demandaba, ¿sí?, que el transgresor muriera. Por lo tanto, el arca por sí sola, si no hubiera nada más, el arca era el trono de juicio. Y el trono de juicio estaba para condenar al pecador, condenándolo a estar lejos de la presencia de Dios. Esa es en realidad la condenación del pecador, ¿sí? Hablamos de muerte, hablamos del infierno, hablamos de tinieblas, de oscuridad, y todo eso es cierto, pero en realidad lo que consiste en la condenación del pecador es estar lejos de la presencia de Dios. No que se pueda ir a ningún lado en donde Dios no pueda ver lo que está sucediendo, pero la presencia gloriosa de Dios, esa presencia en donde está la gloria de Dios y en donde está el amor de Dios y en donde está la gracia y misericordia de Dios, el pecador no arrepentido no va a poder verlo. Sin embargo, Dios hizo provisión para que los pecados pudieran ser quitados, permitiendo así que el hombre, que la humanidad pudiera escapar a la condenación por el pecado. ¿Okay? De hecho, esas son, en pocas palabras, esas son las buenas nuevas, que Dios proveyó la forma en la que los pecados de la humanidad pueden ser quitadas y permitir así que el hombre pueda acercarse a Dios. Permitir que el hombre pudiera escapar a la condenación por su pecado, ¿sí? La provisión fue lo que se llama el propiciatorio, ¿sí?, que fue puesto sobre el arca. Por lo tanto, sobre la ley, no solamente sobre la ley, sino sobre la ley quebrantada, anteponiendo el propiciatorio así entre la ley quebrantada y Dios. Entonces el propiciatorio es lo que vemos aquí, es básicamente esta tapadera, ¿sí?, juntamente con los dos querubines que están arriba. Ahora vamos a ver que hay una diferencia entre el arca y el propiciatorio. El arca era de madera de acacia, ¿se acuerdan?, representando la humanidad de Jesucristo. Cubierta de oro puro, representando la deidad de Jesucristo. El propiciatorio era hecho de oro puro. No era madera, no había ningún otro material más que oro puro. Entonces leemos hoy en Éxodo 25, comenzando en el versículo 17, dice: harás un propiciatorio, o sea, la tapa del arca, de oro fino, de 1,10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados, noten, a martillo, que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Y aquí vemos la primera similitud entre lo que es el propiciatorio y quién es Jesucristo, ¿sí? El propiciatorio era labrado de oro, puro oro, ¿sí?, representando la deidad de nuevo, ¿sí? Y Jesucristo era 100% Dios, pero fue oro labrado a martillo. Labrado a martillo simboliza el sufrimiento de Jesús por nosotros. Significa el sufrimiento del Señor Jesucristo, habiendo sido inocente, habiendo no tenido pecado, por los pecados de cada uno de nosotros. De hecho, en Isaías capítulo 53 y el versículo 5 se nos dice: pero Él será herido por nuestros pecados. Noten, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Noten, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, ¿sí? Nuestra paz con Dios tenía un castigo. Nuestra paz con Dios tenía un precio. Y el precio que se pagó para que nosotros ahora podamos tener paz con Dios fue el cuerpo molido de Jesucristo. El oro amartillado, hecho a golpes, confeccionado en lo que tenía que ser a golpes, básicamente. De eso es de lo que nos está hablando aquí. Y así fue como fue hecho el propiciatorio, ¿sí? Entonces es una clara imagen de Jesús. Pero no solamente en eso, sino que hay más que podemos ver acerca de cómo el propiciatorio viene a ser un símbolo de Jesús. En el propiciatorio, ¿sí?, o sobre el propiciatorio, era en donde Dios sería propicio para con su pueblo y propicio para con la humanidad. ¿Escucharon eso? En el propiciatorio, solamente en ese lugar, era en donde Dios se mostraría propicio para con su pueblo, finalmente propicio para con la humanidad. Ahora, ¿qué quiere decir propicio?
Aquí escuchen el significado de propicio. El significado de propicio es favorable, es inclinado a hacer un bien. En otras palabras, sobre el propiciatorio es en donde el Señor de los cielos, es en donde Dios eterno puede mostrarse favorable a la humanidad. Es sobre ese propiciatorio entre los dos querubines, ¿sí?, en donde Dios puede mostrar su favor hacia la humanidad y en ningún otro lugar. Y es bueno que tomen nota mental de eso. Ahí es en donde Él se inclina o es inclinado a hacer un bien. Sí, hay ciertas cosas que nos inclinan, que nos mueven a hacer el bien a otras personas, ¿verdad? A veces es la lástima, a veces es amor, a veces es obligación, ¿verdad? El Señor, sobre el propiciatorio, estaba inclinado a hacer el bien a su pueblo. El propiciatorio entonces es un símbolo perfecto de Jesucristo en su obra redentora y propiciatoria, y también un símbolo de Jesucristo como el mediador entre Dios y la humanidad. El mediador entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Recuerden, en el arca está la ley y luego está el propiciatorio, en donde en inglés de hecho se llama el asiento de la misericordia. En otras palabras, cuando Dios estaba ahí, estaba dado, inclinado a dar misericordia. Ahora, la forma en la que esto se llevaba a cabo era que cada año el sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo para la expiación de los pecados del pueblo, ante lo cual el Señor se mostraba propicio o misericordioso y se inclinaba a ser misericordioso con su pueblo. La palabra expiación y la palabra propiciación son intercambiables una y la otra, ¿sí? Pero describen diferentes cosas. La propiciación describe a Dios siendo propicio, siendo misericordioso. La expiación describe el sacrificio, el sacrificio que se presentaba para lograr esa propiciación de parte de Dios. Hablando del día de la expiación, noten, se le pidió a Moisés que se trajera un becerro y un macho cabrío para sacrificarlos a los dos en ese día cada año. En Levítico capítulo 16, los versículos 14 al 16, el Señor le dice a Moisés lo siguiente: después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará 7 veces hacia el oriente, noten, en dirección al propiciatorio. Entonces aquí Aarón tenía que tomar la sangre del becerro que se había degollado, la sangre del becerro que se sacrificó, y con el dedo tenía que rociar 7 veces hacia el oriente en dirección al propiciatorio, en dirección a la tapadera en donde se le llama el asiento de la misericordia. En el versículo 15 dice: a continuación degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior tras el velo, que era donde estaba el lugar santísimo, y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio delante de este, como lo hizo con la sangre del becerro. Así, dice el versículo 16, purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Noten, entonces el sacerdote tenía que entrar con la sangre de ese becerro. El sacerdote tenía que entrar con la sangre de ese macho cabrío. Tenía que rociarlo sobre el propiciatorio. Tenía que ponerla sobre el propiciatorio. Y era solamente cuando eso sucedía, ¿sí?, que era purificado el pueblo y el pueblo podía acercarse a Dios. Ahora, aquí es donde tenemos lo interesante, porque este evento era un antitipo, se le llama en el griego, es un antitipo de lo que Jesús haría una vez y para siempre durante su pasión y muerte en su primera venida. ¿Sí? Eso que el sacerdote hacía una vez al año en los tiempos de la ley, en los tiempos de los profetas, Jesús vino a hacerla una vez y para siempre. Para que la salvación que Él proporciona no fuera una salvación que duraba un año, como la salvación o la cobertura del pecado que los sacerdotes presentaban, sino que esta salvación era eterna. En Hebreos capítulo 10, los versículos 3 al 7, leemos lo siguiente: pero con estos sacrificios
cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando acerca de los sacrificios que los sacerdotes presentaban. En otras palabras, si cada año se presentaban los sacrificios, cada año se tenían que recordar los pecados de todo el pueblo. Y cada vez que se presentaba ese sacrificio era un recordatorio de los pecados que el pueblo había cometido. Y era condenación para el pueblo, porque aun cuando sabían que eran cubiertos, de todas maneras se estaban acordando de todo lo que habían hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se hace memoria de los pecados? Versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se dan cuenta ustedes? La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Podían cubrir el pecado. Podían por ese año hacer que el pueblo se sintiera, la logré otro año. Pero luego que sucedía el siguiente año, empezaban a pecar otra vez y empezaban a pecar otra vez. Y estaban esperando que llegara de nuevo el día de la expiación para volver a presentar los sacrificios y así poder volver a hacer sus pecados cubiertos. Eso no es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Noten en el versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Sí, entonces ahora el Señor Jesucristo viene a la tierra y Él sabe, porque es Dios, que los sacrificios de animales, que los sacrificios del becerro, el sacrificio de los machos cabríos no sirven para quitar el pecado de la humanidad. ¿Sí? De igual manera, ¿saben qué? Si lo vamos a traer a nuestros días, nuestros sacrificios no sirven para quitar nuestro pecado. Nuestro cumplimiento con nuestros deberes religiosos no sirven para quitarnos el pecado. Nuestras buenas palabras hacia Dios, nuestras muestras de arrepentimiento no sirven para quitarnos el pecado. Es solamente cuando venimos a Él con una fe completa y sincera, creyendo y confiando en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, y que esa fe sincera y verdadera nos hace que nos demos un giro de 180 grados y vayamos en dirección opuesta al camino en el que íbamos, que entonces podemos ser salvos. ¿Sí? Pero todo lo que podamos hacer como personas religiosas, todas nuestras buenas obras, todo lo que podamos hacer en la iglesia, todas las lecturas bíblicas que podamos, no sirven de nada. Son como los sacrificios que presentaban los judíos. Pero viene Jesús y Él sabe que a Dios no le agradan los sacrificios. Él sabe que delante de Dios los sacrificios no sirven para nada. Y entonces Él le dice a Dios: por eso me diste un cuerpo. Me diste un cuerpo a mí, tu Hijo, Dios igual que tú. Dios en substancia, mismo Dios, de mismo Dios. ¿Sí? Y me enviaste a la tierra. Y aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. En otras palabras, todo lo que el libro, todo lo que la palabra de Dios nos habla y toda la información que nos da, de alguna manera, ¿sí?, nos apunta hacia el Señor Jesucristo, hacia su venida a la tierra y hacia su obra de salvación que hizo por nosotros. De igual manera, Jesucristo, cuando murió por nosotros, entró en el lugar santísimo, así como el sacerdote. Pero Él entró en el lugar santísimo verdadero. ¿Sí? No en el lugar santísimo que estaba en esa tienda que miramos, sino en el lugar santísimo verdadero, en el tabernáculo que se nos dice no fue hecho de manos, sino que fue hecho por Dios mismo y se encuentra en el cielo. Y si ustedes se acuerdan, vimos que la razón por la que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir el tabernáculo exactamente como le dijo, era porque era una réplica de lo que Dios ya tenía en el cielo. Entonces el Señor entró en el lugar santísimo, pero en el lugar santísimo verdadero, pero tampoco entró con la sangre de animales, sino con su propia sangre. ¿Sí? Él es nuestro sacerdote. Y cuando Él murió, tomó su sangre y la llevó al cielo, a ese tabernáculo celestial, y la presentó delante del Padre. ¿Sí? En Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14 se nos dice: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros,
a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró, noten, una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención, ¿qué dice ahí? Eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia. Noten para qué, para que sirvamos al Dios vivo. O sea, por eso nos salvó Jesucristo. No nos ha salvado para que ahora vivamos una vida como a nosotros nos dé la gana. No nos ha salvado para que ahora nosotros hagamos lo que a nosotros nos parece bien. No nos ha salvado para seguir un sistema religioso en el cual nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Nos ha salvado, ¿sí?, de las obras muertas de nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo, en todo lo que eso implique para cada uno de nosotros, porque todos, el Señor nos ha salvado con un propósito y cada uno de nosotros tenemos que estar constantemente buscando ese propósito, diariamente buscando ese propósito para alcanzarlo a Él, para que Él a través de nosotros haga aquello para lo cual Él nos ha alcanzado a nosotros, como vimos el domingo pasado. ¿Sí? Entonces es cuando Cristo entra en el lugar santísimo y presenta su propia sangre, que Dios se inclina con misericordia hacia la humanidad, que Dios se inclina con misericordia hacia nosotros. ¿Sí? Es como cuando Dios les dijo a los judíos cuando les ordenó que celebraran la Pascua. ¿Se acuerdan? Lo vimos en nuestros estudios anteriores, ¿sí? Y le dijo que pusieran la sangre del cordero pascual sobre los dinteles de sus puertas, ¿sí? En Éxodo 12, los versículos 12 y 13, el Señor les dice: esta noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y la razón por la que está diciendo aquí que iba a dictar sentencia contra los dioses de Egipto era porque ninguno de los dioses de Egipto iban a poder salvar a los egipcios de la muerte de los primogénitos que Dios iba a traer sobre todo Egipto. El único que iba a poder salvar de esa plaga iba a ser Dios. Y a los únicos que iban a salvar, iba a ser a los que tuvieran la sangre sobre los dinteles de su puerta. En el versículo 13 dice: y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal. Pues yo, noten, veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Es la sangre. Era necesaria la sangre, es necesaria la sangre. ¿Sí? Y a veces tenemos que preguntarnos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tienen que morir seres inocentes para que puedas salvar, para que puedas cubrir pecados? ¿Por qué tuvieron que morir animales que no tenían nada que ver? ¿Por qué tuvieron que morir corderos y becerros y todas esas cosas? No tenía nada de culpa. Exactamente, ese era el propósito. Porque un día iba a venir un cordero. ¿Se acuerdan cuando lo vio Juan el Bautista? Dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero inocente, que nunca pecó, que nunca quebrantó ninguna ley, que nunca hizo nada para ofender a Dios, que nunca hizo nada para ofender al hombre, excepto predicarle la verdad y decirle que si creía en la verdad lo haría libre. Ese cordero inocente tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre para que la humanidad pudiera ser salva. Entonces es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Y saben qué? Es la sangre de Cristo que nos da la victoria sobre el pecado y sobre Satanás también. ¿Escucharon eso? Es la sangre de Cristo. ¿Y saben qué? A propósito de la sangre de Cristo, esto es para lo único que la sangre de Cristo sirve. ¿Ok? Esto es para lo único que la sangre de Cristo sirve. Para quitar el pecado, para borrar el pecado, para perdonar el pecado.
Porque hay personas que declaran la sangre de Cristo sobre todo. La sangre de Cristo sobre mi carro, la sangre de Cristo sobre mi casa, la sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre esto, la sangre de Cristo sobre aquello. Y de alguna manera se toma la sangre de Cristo como si fuera un amuleto de la buena suerte. Y no es un amuleto de la buena suerte. La sangre de Cristo es lo único que lava al hombre de su pecado y es lo único que le da entrada al hombre delante del trono de Dios. Es la sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 12, los versículos 10 y 11 leemos: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. En la versión Reina Valera 60 dice: y por su testimonio. La sangre de Cristo es la que nos ayuda a vencer a Satanás. Porque quitada el pecado, quitada nuestra culpabilidad, quitada nuestra vergüenza, ¿de qué nos puede acusar? No nos puede acusar delante de Dios absolutamente de nada. Porque cuando nos quiere acusar, el Señor ve la sangre de Cristo. ¿Y qué hace? Así como lo hizo en Egipto en la muerte de los primogénitos, pasa por encima. Así también su juicio pasa por encima de nosotros y no nos toca. Así que con este propiciatorio, el Señor convierte lo que iba a ser el trono de juicio en un trono de gracia para todos los que pongan su confianza en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios no desperdicia absolutamente nada de su palabra. Dios usa toda su palabra para dejarnos ver claramente su plan. Dios usa toda su palabra para dejarnos ver claramente quién es y para dejarnos ver que Él ya tenía el plan establecido desde antes de que nosotros lo escucháramos, y para que supiéramos que no es una casualidad que hemos venido a Él, que Él nos ha traído a sí mismo por medio del poder de su Espíritu Santo y ha abierto nuestros ojos para que podamos ver con claridad, y nos ayuda a poder entender estas cosas y ver cómo Dios tiene todo en sus manos. Y porque Él tiene todo en sus manos, podemos confiar en que nuestra salvación no acaba. Nuestra salvación no la perdemos. Nuestra salvación no podemos dejarla atrás. Nuestra salvación es una vez y para siempre, cuando hemos tenido esa fe salvadora en Jesucristo. Lo triste de las cosas es que detrás de muchos púlpitos en nuestros días se habla poco acerca de la sangre de la expiación. Se habla muy poco acerca de la sangre de Cristo. Se habla muy poco acerca de lo que esa sangre ha logrado. Sí, el otro día hablaba en el servicio del domingo de una ilustración. Espero que no vayan a sentirse mal nadie de ustedes, pero hablé de una gallina, de andar corriendo como gallina sin cabeza, ¿verdad? Y en mi mente volvieron recuerdos de cuando mi nana, que tenía gallinas, salía al patio de atrás a matar una gallina porque se le antojaba un caldo de gallina. Y hablé acerca de cómo le trozaba la cabeza. Y hubo gente que hizo "Brr", ¿verdad? Porque el matar a un animal, aun cuando sea animal, hay algo, causa algo en nosotros. Ahora imagínense el matar a un hijo para salvar a la humanidad. O dejar que un hijo muera por salvar a un pecador como yo. Dejar que su sangre sea derramada sobre la cruz. Para que yo ahora pueda estar seguro de que las puertas del cielo están abiertas a mí. Para que ustedes puedan estar seguros de que las puertas del cielo están abiertas a ustedes. De nuevo, esas son las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio tienen una escena grotesca, fea, en donde vemos a un hombre inocente clavado a una cruz de madera con una corona de espinas sobre su cabeza, azotado, golpeado, molido. Sin embargo, nos revuelve más el estómago el escuchar de la muerte de una gallina.
Nos revuelve más el estómago el escuchar de la muerte de algún perro en la calle. Nos revuelve más el estómago cuando vamos por la calle y vemos un mapache aplastado. Cuando olemos el orín de un zorrillo que quedó tendido sobre la carretera. Y cuando pensamos en Jesucristo y todo lo que tuvo que sufrir por mí, no se nos mueve el estómago. No hay ninguna reacción. No hay algo dentro de uno que diga, pero ¿cómo es posible? Y a veces veo videos, estoy seguro que ustedes también, en donde alguien golpea a otra persona así de lleno. Y hasta no los queremos ver, ¿no es cierto? A veces que ponen avisos, este video es gráfico, no lo vean. ¿Y qué hace la gente? Va y lo ve. Y hace lo que yo hacía cuando me subía en las montañas rusas cuando les tenía miedo. Abría y cerraba los ojos bien rápido para no darme cuenta de lo que iba a pasar. Pero lo ven y ven y no les causa nada. O les causa que el estómago se les mueva y se ponen a pensar cómo puede ser tan bruta la gente. Jesucristo, lo que Él sufrió, no lo ha sufrido nunca ningún otro ser humano. Porque el pecado de todos nosotros fue puesto sobre sus hombros. Y cada latigazo que recibió, lo recibió por nosotros. Fueron latigazos que nosotros debimos haber recibido. Y cada uno de los clavos que horadaron sus manos y sus pies eran clavos que tenían nuestro nombre. Y la corona de espinas nosotros la debimos haber llevado. Oh sí, detrás del púlpito se habla mucho del amor y la misericordia de Dios, de lo cual vamos a hablar en un momento. Pero se olvida que el amor y la misericordia de Dios se hicieron posibles únicamente por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por el derramamiento de la sangre de ese ser inocente, nunca habríamos conocido la gracia de Dios. Nunca se nos hubiera abierto el cielo a nosotros. Tuvo que derramar su sangre, tuvo que sufrir para poder ser nuestra propiciación. Por eso el propiciatorio. Por eso el propiciatorio. Y por eso tuvo que ir al propiciatorio del cielo. Porque toda la sangre que se ponía sobre ese propiciatorio que están viendo no tenía ningún efecto sobre el pecado. No podía quitar ninguno de los pecados por más pequeños que fueran. Por eso tuvo que subir al cielo con su propia sangre y ponerla sobre el propiciatorio. Y cuando Dios el Padre miró a Dios el Hijo que venía con su propia sangre y la puso sobre el propiciatorio, entonces esa sangre abrió el corazón de Dios, lleno de misericordia y gracia para con todos aquellos que vengan a Él por medio de Jesucristo. El apóstol Juan nos escribe en 1 de Juan capítulo 2, los versículos 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Sí bien? Les escribo estas cosas primero para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Noten, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se vean lo que está diciendo Juan aquí? Escuchen, todo lo que les he escrito, todo lo que les he dicho, se los he dicho para que piensen en ello y no pequen. No se trata de que estoy bajo la gracia, por tanto puedo pecar. No se trata de que estoy bajo la gracia, por lo tanto puedo hacer lo que a mí me venga en gana. No se trata de que estoy bajo la gracia, entonces puedo vivir como yo quiera. No, se trata de que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado delante de Dios. Se llama Jesucristo y Él es justo y Él es el que justifica. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el mundo es salvo? No.
Quiere decir que todo aquel que lo reciba, todo aquel que crea en Él, todo aquel que lo reciba como Salvador, todo aquel que diga, Señor, entiendo ahora que tu sangre no fue derramada nada más porque sí, tu sangre fue derramada para yo tener la oportunidad de ser salvo o salva. Y hoy vengo delante de ti y te recibo en mi corazón y acepto tu sacrificio de parte mía y creo que por ese sacrificio yo tengo entrada en el reino de Dios. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Ahí está el amor de Dios. Envió a su Hijo, a su único Hijo, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Porque ningún sacrificio hubiera podido cubrirlos, ningún sacrificio hubiera podido pagar por ellos, ningún sacrificio hubiera podido abrirnos las puertas del cielo. Y aún si tratáramos de obedecer la ley 100%, nunca lo podríamos lograr. Y si llegáramos a quebrantar la más mínima de ellas, delante de Dios es como si la quebrantáramos toda y estaríamos excluidos del reino de los cielos. Por eso la ley de nada nos sirve. Tiene que ser por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Leen lo que dice ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y todos seguimos pecando. La única diferencia entre los que están destituidos de la gloria de Dios y nosotros es que nosotros tenemos a esa propiciación, tenemos ese Cristo que llevó su sangre sobre el propiciatorio y nos salvó una vez y para siempre. Y ahora cuando pecamos vamos a Dios, pedimos perdón y nos ve en la sangre de Cristo y somos perdonados. ¿Sí? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan nos dice que si decimos que no hemos pecado, ¿qué somos? Mentirosos. Y si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos a Dios? Mentiroso. Si ahorita el Espíritu Santo de Dios está llamando al corazón y está diciendo, tú sabes que has pecado, arrepiéntete. Vuélvete a Jesucristo, deja esa vida de pecado que estás viviendo y ve y sigue la vida que Él te ha salvado para vivir. Y nosotros decimos, no está tan malo lo que estoy haciendo, no es para tanto. No, Satanás que me está tratando de condenar. No, es el Espíritu Santo que lo está llamando a convicción. Satanás lo trataría de apartar de Dios. La convicción del Espíritu Santo nos acerca a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. A quien Dios puso como sacrificio de expiación, que también puede ser traducido propiciación, por medio de la fe en ¿qué? En su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Ahora no malentiendan, cuando dice ha pasado por alto, quiere decir no los ha juzgado todavía, porque no han llegado delante de su presencia. Pero el pecado, por pequeño que sea, fue juzgado ya en Jesucristo. El pecado ya ha sido juzgado y el pecado ya se ha pagado por Él. Pero cada persona
Tiene que ir delante de Dios y buscar su perdón y la justificación en Cristo. Espero que estemos viendo con claridad el plan de salvación de Dios, el propósito de Dios al escribir todas estas cosas o al inspirar a los escritores de las Sagradas Escrituras a poner todas estas cosas en papel para que las podamos nosotros leer y darnos cuenta de que este fue su plan. Versículo 19 de Éxodo 25 sigue diciendo: un querubín irá en un extremo y un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Noten, todo lo que es la tapadera junto con los querubines es una sola pieza totalmente hecha de oro puro. ¿Sí? Los querubines son el orden de ángel más grande que hay en el cielo. Los vemos en el libro de Ezequiel, los vemos en el libro de Apocalipsis. Y siempre están como guardas alrededor del trono, de alguna manera. ¿Sí? Versículo 20 dice: los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio, como lo pueden ver en la imagen. Sus rostros serán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Desde ahí te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Por qué le dice que va a poder hablar con él? Porque una vez que entra con la sangre, el sacerdote va a poder entonces hablar, va a poder entonces estar en la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por la sangre del sacrificio. Pero si no es por la sangre, no iba a poder estar delante de Dios. ¿Saben que creo que es muy apropiado que estemos estudiando el tabernáculo y a Cristo en el tabernáculo en este tiempo? En estas fechas donde todo el mundo anda celebrando, ¿no es cierto? ¿Celebrando qué? Bueno, pues celebrando la primera venida del Señor Jesucristo. Si todo el mundo anda buscando, no sé ustedes, pero yo ando buscando el regalo perfecto para aquellos que son importantes para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Quiero encontrar el regalo perfecto, el regalo que los haga sentir cuánto los amo, cuánto los necesito, cuánto deseo verlos felices. Y agonizamos y agonizan pensando en qué regalarle a cada quien, y si no es en qué regalarles, en lo que nos va a costar el regalo que le vamos a dar a cada quien. ¿Cuánto me irá a costar? ¿En dónde estará más barato el Xbox? ¿En dónde estará más barato el PlayStation? ¿En dónde estará más barata la televisión de 65 pulgadas que quiere mi marido para ver el clásico? ¿En dónde encontraré más barato la computadora que quieren mis hijos? ¿En dónde está? Todo eso, ¿verdad? ¿Saben qué? Hace 2000 y tantos años, sin escatimar el costo, Dios nos dio el regalo más valioso que cualquiera de nosotros podamos adquirir. No pensó en cuánto le iba a costar. No pensó en lo caro que iba a ser. No pensó en el sufrimiento de Él. Dejó que lo molieran. Nuestra paz con Dios fue pagada por Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Por eso ahora somos sanos. Estamos siendo santificados continuamente. Porque Él tuvo que venir como un bebé, crecer como un ser humano, morir, derramar su sangre y llevarla delante de Dios, para que nosotros ahora podamos ser recibidos en el cielo. ¿Cree alguien que pueda dar un regalo más grande que ese? ¿Cree alguien que podamos necesitar algo más que eso? El apóstol Juan nos dice en Juan 3,
versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El niño Jesús, a quien celebramos en estos días, vivió 33 años sobre esta tierra y fue perfecto. Y después de ser perfecto y traer puro bien en donde quiera que fue sacrificado. Y como sacerdote tomó su sangre y la llevó y la puso sobre el propiciatorio que está en el cielo, para que ahora nosotros podamos encontrar perdón por nuestros pecados y salvación en Jesucristo. Yo les exhorto a todos hoy, si hay algo que confesar a Dios, confiésenlo. Digan: Señor, aquí estoy otra vez. Perdóname. Ven a mi corazón. Transfórmame. Ayúdame de una vez por todas a dejar esta vida de pecado y a vivir en ti, para ti y por ti. Oremos.